encontrarse también en un paciente sintomático. Ay, perdón, en un paciente sintomático que pueda llegar a tener dolor lumbar, elevación de creatinina. Ahorita vamos a ver que son muchas causas las que pueden llegar a generarnos la hidronefrosis, entonces vamos a ir hablando de ellas. En sí, la obstrucción del tracto urinario va a ocurrir por un bloqueo en el flujo de la orina a lo largo de cualquier parte del tracto urinario. Ahorita vamos a mencionar en qué parte se puede dar esta obstrucción y pues generalmente esto va a llevar a que haya una acumulación de orina y que generalmente pues ya nos lleva a la hidronefrosis. Bueno, dentro de la epidemiología, normalmente, los niños llegan a tener más comúnmente las obstrucciones del tracto urinario como causa de deterioro de función renal, sobre todo por anomalías congénitas. Es un poco más frecuente en hombres que en mujeres y, conforme va aumentando la edad, es mucho más frecuente en los hombres por la hiperplasia que se puede llegar a generar de la próstata. Igual, una causa importante del deterioro de la función renal secundaria a hidronefrosis se puede dar en pacientes con cáncer, sobre todo cuando tenemos, por ejemplo, tumores abdominales que llegan a ser muy voluminosos y eso también es una causa de obstrucción del tracto urinario. Dentro de la fisiopatología en sí, se da una dilatación del sistema colector y de la pelvis renal en respuesta al mismo, la misma obstrucción urinaria porque empieza a haber un aumento de la presión intratubular. Esto hace que haya una acumulación de la orina y se refleja como una hipertrofia del músculo liso y la acumulación de la orina por encima del nivel de obstrucción. Este aumento de la presión intratubular va a inducir una vasoconstricción renal secundaria y por lo tanto también una reducción del flujo sanguíneo glomerular. Y cuando esto se genera, disminuye la perfusión renal y por lo tanto también hay una reducción de la tasa de filtrado glomerular. Entonces, la presión que se genera se transmite al sistema tubular, puede llegar a generarnos incluso nefritis tubulointersticial por una deposición de cantidades excesivas de matriz extracelular y como mencioné previamente, el resultado final de esta obstrucción es que tengamos una tasa de filtrado disminuida, un flujo sanguíneo renal disminuido y eventualmente una pérdida de la nefrona. Cabe recalcar que el deterioro de la función renal pues, se puede revertir si la obstrucción se llega a corregir rápidamente. De igual forma, el riñón que está obstruido puede llegar a generar, puede llegar a liberar también factores quimiotácticos para monocitos o para macrófagos que pueden liberar, por ejemplo, TFG beta, proteasas y esto va a contribuir también a la lesión tubular renal y también a la fibrosis. Entonces, aquí pongo como un cuadro donde se alcanza a ver como, en resumen, la fisiopatología. Se va a generar el aumento de la presión secundaria a la obstrucción que se está generando. Esto va a hacer que haya una compresión de la pelvis renal, que también haya un adelgazamiento del parénquima de los cálices. Y también por lo mismo aumento de la presión se va a generar una reducción del flujo sanguíneo que nos puede llevar eventualmente a atrofia tubular, a los depósitos de matriz extracelular y finalmente a una isquemia medular. Entonces, pues más que nada para recordar un poco del sistema urinario, en sí el sistema urinario pues va a estar conformado por el riñón, la nefrona, aquí vemos que están los ureteros y la vejiga y finalmente la uretra. Las obstrucciones que se pueden generar pueden ser abarcar todo desde la nefrona, la uretra, el uréter y la vejiga. Ahorita vamos a hablar un poco de las causas dependiendo de la localización. Y hablando ya de la parte del riñón, pues nada más es recordar que tenemos las papilas renales. Cada papila renal va a secretar orina en un cáliz menor, que son estos, y estos cálices menores van a confluir eventualmente 2 o 3 para formar los cálices mayores. Este cáliz mayor va a finalmente formar lo que es la pelvis renal y el uréter, que es en donde se va a bajar la orina para ya llegar a la vejiga urinaria. Dentro de la presentación clínica, pues puede haber diferentes sintomatologías, sobre todo depende mucho de la etiología.
La mayoría de los pacientes cuya etiología no se debe a litos van a ser asintomáticos al inicio de la presentación. Como mencioné al principio, la hidronefrosis puede ser incidental, se puede encontrar nada más en un estudio que se solicitó por alguna otra causa. En muchas ocasiones puede no llegar a generar síntomas al principio. Y con poca frecuencia podemos encontrar síntomas urinarios como urgencia urinaria, hematuria, cambios en la diuresis o dolor. Puede haber dolor intenso, sobre todo cuando tenemos litos, un cólico renal o ureteral, con una obstrucción total o parcial dentro de un uréter o cuando hay retención urinaria aguda por una incapacidad del vaciamiento. En sí, en cuanto a la producción de orina, esta puede ser variable, puede haber un espectro tanto de pacientes que estén anúricos como oligúricos o con poliaquiuria. Por ejemplo, en los casos donde se podría llegar a presentar anuria, sería cuando existen obstrucciones ureterales completas o bilaterales. Puede haber oliguria, poliaquiuria, urgencia, nicturia y también incontinencia por rebosamiento. Y también en pacientes que estén oligoanúricos puede haber una presión arterial elevada por la hipervolemia. Dentro de los hallazgos de laboratorio, puede haber un aumento de la creatinina sérica. Esto es usual en una obstrucción bilateral o unilateral en pacientes que solamente tienen un riñón. Esto sobre todo se da porque en los casos en los que solamente está obstruido un riñón, pero el otro no, a veces no hay un aumento de la creatinina porque el otro riñón compensa la función renal. Entonces, por eso se llega a notar más el aumento de la creatinina cuando tenemos una obstrucción bilateral o unilateral en monorrenos. Podemos encontrar también que en los hallazgos del examen general de orina, una hematuria, piuria y cristaluria. Normalmente la hematuria, bueno, recordando un poco lo que vimos ayer, puede estar relacionada con neoplasias, con una papila desprendida o con un cálculo ureteral, y la cristaluria también en casos donde encontremos un cálculo renal. Bueno, en sí, la clasificación de la hidronefrosis se puede definir se puede clasificar por muchas formas. Si la clasificamos por causa, podemos encontrar que se puede dar de manera congénita cuando tenemos válvulas uretrales posteriores, una estenosis de la unión uterovesical o ureteropélvica. En causas adquiridas puede ser, como mencionaba previamente, por un cálculo. A nivel de, si lo clasificamos por nivel, el tracto superior involucra lo que es del uréter por encima, y cuando hablamos del tracto inferior, pues ya involucra lo que es la vejiga y la uretra. Si hablamos en causas unilaterales o bilaterales, la bilateral normalmente se involucra una obstrucción a nivel inferior, y en la unilateral es sobre todo por obstrucción superior. En cuanto a si son completas o si son parciales, una completa, pues como mencioné previamente en la presentación clínica, esta va a ser la principal causa de anuria. Y si son parciales, pues estas son un poco más difíciles de diagnosticar y la producción de la orina va a variar. En dado caso que lo dividamos como intrínsecas o extrínsecas, cuando hablamos de causas intrínsecas, son causas que se dan precisamente porque surgen dentro de todo el tracto urinario, y pueden involucrar cálculos, secuelas de alguna infección del tracto urinario, ya sea anterior o que sea actual, también que podamos encontrar coágulos sanguíneos, tuberculosis, y en dado caso de que sea extrínseca, esta pues va a surgir de forma externa y, como mencioné previamente, puede llegar a darse incluso por tumores. Entonces, aquí esta es una tabla de más o menos de cómo, dependiendo de la ubicación, las causas que podemos encontrar. Si de obstrucción del tracto urinario, si está obstruido a nivel renal, pues puede ser por cálculos, por un carcinoma uroteliar o por una papila desprendida. A nivel del uréter también pues incluye piedras, un carcinoma urotelial, tumores extrínsecos, infecciones, coágulos, trauma. A nivel de la vejiga por un carcinoma urotelial, también por coágulos, edema o inflamación, y de manera congénita por válvulas uretrales posteriores. Y en la uretra, pues puede ser precisamente por el mismo agrandamiento de la próstata, una hiperplasia prostática, por cálculos y pues por estenosis. Entonces, bueno, cuando hablamos de la hidronefrosis unilateral, pues esto, como su nombre lo indica, solamente va a haber
una hidronefrosis en un solo riñón, y las causas más comunes pueden ser por un lito ureteral obstructivo, por una obstrucción de la unión piel-ureteral, por un coágulo ureteral obstructivo, un carcinoma de células transicionales, por compresión vascular o también pues por los mismos tumores que son causas extrínsecas como un granuloma, un quiste o nodos linfáticos. Y bueno, si estamos hablando de una hidronefrosis bilateral, podemos ver que las causas pueden ser por una obstrucción del tracto de salida de la vejiga. Esto se puede dar sobre todo en pacientes que tienen, por ejemplo, cáncer de próstata, hiperplasia prostática benigna, una disinergia del detrusor. Cuando hablamos de una obstrucción ureteral a nivel de la entrada de la vejiga, también puede darse por un cáncer de próstata, un cáncer cervical, un cáncer rectal, una vejiga neuropática. Esto puede incluir lesiones espinales o una espina bífida. Otras causas pueden ser la inflamación periureteral, que puede darse también secundario a procesos inflamatorios como pancreatitis o apendicitis. Y también se puede llegar a generar una fibrosis retroperitoneal, que las causas pueden ser por medicamentos, idiopáticas. Los medicamentos que pueden incluirse aquí pueden ser, por ejemplo, hidralazina, beta bloqueadores, metildopa, loperidol. Y también aquí entran causas como infecciones, como tuberculosis, sífilis, gonorrea o incluso sarcoidosis. Y también se pueden dar cálculos ureterales bilaterales o también en el embarazo. En el embarazo esto está asociado sobre todo al aumento de los niveles de progesterona, que en un 90% pueden llegar a generar una dilatación tanto de cálices como de uréteres y de la pelvis renal. Entonces también por estas causas está asociado en el embarazo. En sí, bueno, se puede desarrollar una retención crónica con una presión alta que va a estar definida como un mantenimiento de la micción con un volumen vesical mayor a 800 mililitros y una presión intravesical que esté arriba de los 30 centímetros de agua. Y estos pacientes van a poder orinar espontáneamente y normalmente no van a tener síntomas de un vaciamiento incompleto porque van a tener una distensión vesical aumentada, pero pueden llegar a presentar goteo miccional y una vejiga palpable que con el tiempo puede incluso ocasionarnos una falla renal. El diagnóstico en sí, pues inicialmente debe realizarse un examen físico completo y una historia clínica dirigida. Del examen físico debemos de buscar masas o organomegalias, tratar de palpar bilateralmente los riñones, buscando que haya una nefromegalia, que haya sensibilidad o dolor. También hacer percusión y palpación de la vejiga urinaria, donde podemos encontrar que puede estar aumentada de tamaño o que haya retención. Tomar signos vitales, por ejemplo, en pacientes que podamos encontrar hipertensos, la presión arterial, buscar signos de sobrecarga. En hombres se debe realizar un examen rectal digital si estamos sospechando de alguna patología relacionada también con próstata o con algún carcinoma. Y pues en los laboratorios valorar tanto los azoados, la creatinina sérica, urea, electrolitos séricos. Y en el examen general de orina, aquí también podemos encontrar como causas evidencia de una infección del tracto urinario. Aquí podemos encontrar, por ejemplo, pionefrosis por la misma éstasis de la orina que esté en presencia de una infección del tracto urinario. Y dentro de los métodos de imagen, que son ya auxiliares después de que realizamos una exploración física y un interrogatorio completo, pues el ultrasonido renal va a ser el estudio de elección, a menos que se sospeche o que se quiera descartar una necrolitiasis. Y lo que vamos a observar en un ultrasonido renal va a ser una acumulación hipoecoica que pues va a ser de líquido que va a desplazar la grasa del seno renal en un patrón ramificado. Entonces, pues como vemos, por ejemplo, en esta imagen, vamos a encontrar que este es un ultrasonido de un riñón izquierdo. Aquí se alcanza a ver la imagen hipoecoica que refleja acumulación de líquido y adelgazamiento secundario de la corteza renal, en este caso que estuvo generado por una obstrucción de la unión pelviureteral. Y en el caso de esta imagen,
también se ve un riñón que tiene acumulación de líquido, una imagen hipoecoica, y se alcanza a ver la dilatación, sobre todo tanto de los cálices, que aquí están cálices menores, y cálices mayores que llegan a concluir en la pelvis renal. Entonces, pues se alcanza a ver la dilatación, sobre todo porque está pues agrandado por la dilatación que se genera por la acumulación de la orina. Y bueno, también otro auxiliar diagnóstico que nos puede ayudar en este caso es la tomografía computarizada sin contraste. Esta sobre todo es de ayuda porque nos permite observar pues todo el tracto urinario, riñones, uréteres, vejiga, y es útil en pacientes con sospecha de un cólico ureteral para detectar litos o calcificaciones a nivel del tracto renal. Aquí lo que vamos a ver es que la orina va a tener una atenuación mayor que la de la grasa del seno renal, pero ligeramente menor que la del parénquima renal. Y también se podría llegar a solicitar una tomografía contrastada, donde el parénquima va a verse un poco más brillante que el espacio urinario, hasta que se llegue a alcanzar la fase excretora y el contraste ilumine el sistema colector. Entonces, igual aquí traigo algunas imágenes. En la primera imagen vemos cómo hay reconstrucciones tanto de cortes transversos y coronarios. Esta es una tomografía sin contraste, y aquí también en el riñón derecho se alcanza a ver que está también dilatado la parte de los cálices, la pelvis y el uréter proximal. Y en el caso de la tomografía con contraste, también hay cortes transversos y coronales. Y de igual manera, en este caso, en el riñón izquierdo, se ve pues la misma imagen, que se muestran cálices dilatados, la pelvis, y pues se ve más agrandado a comparación del riñón contralateral. Aquí se ve una vista sagital de la tomografía de tórax, abdomen y pelvis. Esta es una tomografía con contraste, y aquí se alcanza a ver que hay una vejiga que está distendida, y esto pues se va a generar por una obstrucción a nivel de la vejiga, lo cual va a generar la hidronefrosis, que aquí se ve con la flecha azul. Y pues de igual manera en este lado, en el riñón izquierdo es donde se alcanza a ver también datos de dilatación. Entonces, pues normalmente se va a sospechar por síntomas de retención urinaria o una insuficiencia renal inexplicable, un aumento de la tasa de filtrado glomerular, de la creatinina sérica, y como mencioné previamente, ocasionalmente es un hallazgo incidental por imagen. En dado caso de que haya una alta sospecha de que tengamos retención urinaria, se puede realizar una gamografía vesical, y en un paciente con una obstrucción del tracto urinario que esté generada por un cálculo, la TAC sin contraste va a ser el mejor estudio inicial. Y en un paciente con insuficiencia renal inexplicable, que ya lo hayamos estudiado y no encontremos una causa, pues el ultrasonido también nos ayuda para identificar la hidronefrosis y ya después abordar la etiología. Entonces, pues normalmente cuando tengamos, ¿en qué pacientes vamos a tener una alta sospecha de obstrucción del tracto urinario? Pues va a ser en pacientes, sobre todo, por ejemplo, hombres que tengan antecedentes de una hipertrofia prostática o de un cáncer de próstata, pacientes que hayan tenido una cirugía urológica previa, que tengan antecedente de una neoplasia maligna abdominal o retroperitoneal, historia previa de nefrolitiasis, que también encontremos que haya una hematuria macroscópica profusa, dolor en pelvis o flanco, trastornos neurológicos que afecten a la vejiga, y pues también en pacientes que tengan, por ejemplo, alguna infección del tracto urinario previa o reciente. Entonces, estos van a ser como datos de alarma o datos que nos pueden llegar a generar una alta sospecha de obstrucción del tracto urinario. Entonces, ya en base a esto podemos ir abordándolo dependiendo de la sospecha clínica que tengamos, inicialmente con historia clínica, con exploración física, y ya posteriormente hacer uso de estudios de imagen.
Y bueno, para hablar del tratamiento, en sí el tratamiento va a depender mucho de la etiología, de la causa subyacente. Entonces, pues es importante tratar sepsis coexistente o desequilibrios metabólicos. Si el paciente tiene una lesión renal aguda, si tiene desequilibrio hidroelectrolítico, se deben hacer reposiciones. Entonces, por ejemplo, en dado caso que tengamos un paciente que tenga una obstrucción del tracto urinario, por ejemplo, por distensión de vejiga, se puede hacer una cateterización uretral. También en el manejo de estos pacientes, por ejemplo, en casos de pacientes que tienen litos o cálculos, pues también es importante el tratamiento sintomático en analgesia. También pues medicamentos para que ayuden a expulsarlos. Un catéter doble J en pacientes que tengan episodios de litiasis aguda. Pieloplastia en casos de obstrucciones de la unión pelviureteral, colocación de stents a través de vejiga y uréter para permitir el flujo de orina, antibióticos en dado caso que tengamos infecciones, quimioterapia o manejo de una neoplasia o cirugía también en los casos en los que se requiera. Cirugía también para corregir la obstrucción, el bloqueo o el reflujo, dependiendo de dónde se encuentre, y pues precisamente también remover los cálculos o los litos que se presenten. Y pues ya eso sería. Aportaciones. Creo que no es tan complicada nada más. ¿Qué pasa cuando encuentras una hidronefrosis y sospechas mayor hidronefrosis? Otra obstrucción. ¿Cómo haces la diferencia? Porque eso ya nos ha pasado. Tu paciente es un paciente de onco, tuvo una obstrucción, presentó hidronefrosis, le dieron tratamiento, le colocaron una sonda, una pielostomía y se va. Una creatina normal. Recuperó. A la semana, como siempre, se tapa, probablemente esté tapada la sonda, regresa, pero uno dice que no está tapada. ¿Cómo podríamos insistir en que sí? ¿Con qué estudio? O sea, como algo de laboratorio, con electrolitos urinarios para... No, porque ya están alterados al tener una obstrucción, se alteran los electrolitos urinarios. Con una data que vamos a ver ahí. Pues está tapada, va a haber la hidronefrosis. Ya tienes hidronefrosis previa. El grado de obstrucción. No se ve muy claro, pero ya tienes hidronefrosis previa y tienes un estudio previo. Lo que hace mucha gente, mide la dilatación pilocalicial previa y la comparan con la nueva. Y de ahí puedes sacar el criterio de que hay mayor hidronefrosis. Otra forma, un gamagrama renal. Pues pides un gamagrama renal y ¿qué vas a ver en las curvas? Siempre cuando la función renal sea normal. El gamagrama renal tiene 3 curvas. Llega a 3 puntos. La ascensión, que es cuando empieza a profundir, la meseta y eliminación. ¿Qué vas a ver cuando hay una obstrucción? La eliminación va a ser más lenta. Y eso te habla de obstrucción. Pero porque te puede pasar que dices, pues bueno, ¿cómo convenzo al urólogo que tiene que revisar su sonda? Entonces, esa es una de las formas que puedes hacer. De ahí fuera, pues igual la hidronefrosis es amplio y dependiendo de cada patología es el tratamiento, porque igual por radioterapia puedes tener obstrucción. Sí, es cierto. Entonces, el problema es identificarla a tiempo, porque puedes tener oligoanuria o oliguria, sin realmente tener o estar muy entendible. Entonces, ahí como dijiste, los estudios de imagen funcionan bastante. ¿Y ahí se refiere la TAC simple o contrastada? Es Urotac. Pues contrastada normalmente para valorar el lugar de obstrucción, porque lo que ves es un defecto de llenado. En caso de que la creatina esté muy elevada y haya mayor riesgo, con agua. La pides con agua y ellos tienen una técnica en donde se ven los defectos. Pero si no, lo ideal es medio de compuesto. Muy bien. Y si hay obstrucción unilateral, o solamente uno, ¿no es tan evidente el aumento de la creatinina? ¿O sí? No. Puedes no tener que ver. ¿Cuál es la fisiopatología? Y va a depender también. ¿Qué pasa si un problema se obstruye? Pueden pasar años y jamás te vas a dar cuenta en tu vida qué va a pasar con esa función renal.
va a ir Sí, bajando va por obstrucción, pero lo va a compensar. no va a el compensar el otro. otro, entonces encontramos un riñón muy grande con un riñón chiquito. Ujú. Hay casos en donde debido a esa obstrucción, ¿cuál es la fisiopatología total? Uno es local, donde hay un proceso inflamatorio, se descarta toda la cascada, causa inflamación, fibrosis, apoptosis y muerte. Ujú. ¿Y el otro mecanismo Ujú. que mencionaste? Por El vascular. vasoconstricción, o sea, que disminuye la perfusión renal por la vasoconstricción en el... En algunos casos, esta vasoconstricción hace que el sistema renal y angiotensina se altere y afecta a los dos riñones. En el momento que baja la obstrucción, se compensa y se recupera. Hay algunos casos que sí llegan a suceder. Y entonces cuando te das cuenta. Sí, sí, sí. Entonces, realmente, un paciente que tiene una obstrucción de un solo riñón difícilmente va a llegar, sobre todo si es muy tolerante al dolor, por dos. Esos pacientes que son los diagnósticos, o el diagnóstico es por allá. Sí, Realmente. sí. Pero igual, yo me ha tocado ver uno de mis pacientes, pues tuvo un hito. Duró 2 años con el hito. Cuando le removieron el hito, regresó a su función renal después de 2 años. Y no tenía dolor. ¿A partir de qué tiempo empiezas con fallo renal? Con evidencia de obstrucción. Porque esto es lo interesante, ¿verdad? Sí. A partir de las 72 horas. Puedes empezar a elevar las horas. Y a partir de qué tiempo probablemente ya no haya regreso. Este sí, perseverancia dice que a partir de las 72 horas se trataría de entonces se tiene que buscar una causa rápido, o sea, para tienes que revertir. desostruir, quitar la obstrucción. Muy bien. 72. Siempre es resolver la obstrucción. Porque igual, a partir, ahí es donde el gamma te funciona. A partir de cuántos mililitros por minuto tú consideras que tu riñón ya no funciona y se puede proponer la nefrectomía. Porque para eso nos piden que consulta a nosotros. Y es cuando tú dices, bueno, que el riñón ya no es funcional. Tiene un lito así grandísimo que le causa infecciones recurrentes. Y tengo una pseudomona que no la puedo matar al infeliz. Entonces, ¿qué es más fácil? Nefrectomía. 30. Por debajo de los 30 mililitros por minuto, hablas de un riñón no funcional que realmente no va a tener una repercusión sobre la función renal que tienes del otro riñón. Y hay veces que igual, si la indicación son por infecciones recurrentes, el gammagrama nada más te sirve para estimar la función renal que te va a quedar. Y es cuando tienes que ver que vale la pena tener viviendo en la pseudomona tanto tiempo, no poder extraer nada a la nefrectomía real. Porque a veces es tan, ya queda tan hidronefrótico que lo que tú ves es una capita así. En la tomografía, y dices, pues bueno, realmente en el gammagrama la función es menos de 30, y si eso te causa infecciones recurrentes por reflujo ya, pues vale la pena mejor la nefrectomía. Sobre todo que es un paciente que tenga muchos cuadros de infección de vías urinarias. Y aquí han tenido pacientes que les hacen nefrectomía por son pacientes que se hacen por litiasis, por infecciones recurrentes. La decisión que hemos tomado son por infecciones recurrentes. Y realmente que lo manda es uno dice, oye, de poquita no pasa nada. Por debajo de 30 dices, no. No, es que no hay mucho que aportarle. Ya sea la hidronefrotomía, no está mal. Sí, el problema es detectar. Sí, y tratar tratar la causa. y buscar la causa. Sí. Sí, porque igual cuando lo opera el ginecólogo también. Una de las cosas a descartar es que una cirugía ginecóloga. Ya es que hoy en día meten, cuando son así a nivel particular lo que hace el urologo, aquí también lo hacen. Meten doble J fluorescente. Al momento que entra el gineco, ve fluorescencia y dice, a este no lo toco. Porque en un tiempo fue muy frecuente que el ginecólogo o los lesionara y tenían que hacer trasplante ortotópico.
Como ya se rompía y no da el cabo, tenía que hacer nefrectomía y volver a colocar el baño. Sospecharlo. Entonces, un estudio de imagen, por eso un ultrasonido renal puede ser tu primer estudio a tomar siempre. Si ahí no encuentras obstrucción, un día me tocó una paciente que me fue a buscar en la particular. Se me hizo raro el caso porque estamos en plena pandemia, me habló, oiga, tengo mucho dolor, le decía antibiótico y te voy a casa. Tómate tus estudios, quiero un ultrasonido, una biometría química, una química de 24 elementos, un examen general de orina y de ahí partimos. Y llega con una obstrucción unilateral y séptica. Pues ya, digo, ¿sabes qué? Está obstruido, vete con el urologo. Resulta que tuvo una pielonefritis. Esa pielonefritis sangró, hizo un coágulo y el coágulo hizo la obstrucción. Entonces entró el urólogo con doble J, sacó el coágulo y se recuperó la masa. Entonces, todos los cólicos es igual a ultra. ¿Y ella había tenido deterioro de función renal Ah, también? no. Pero llevaba un mes con dolor, fue a ver al médico general, le dio amicacina, le dio su tratamiento, dije, ¡ay! Mi riñón se me dio amicacina así. Le dio un segundo esquema, no funcionó, y dijo, va, el tercer esquema, dijo, necesito ver un especialista. Y buscó en este caso un médico. Pero igual, si yo no hubiera pedido el ultrasonido, se hubiera aventado a lo mejor otro mes y seguiría con dolor. Porque igual, una piel le das tratamiento, 3 días desaparece el dolor, se recupera y tal. Si después de 3 días no, a desaparecer. Y a mí se llegó un mes. Sí, sí, va bastante. Pero la creatina no se había alterado porque el otro riñón estaba tomando la función. Se desobstruyó y los dos funcionaron. Tenía 20 años. Como tenía gasto médico mayor, dije, pero igual, después de pasar, el problema es a veces la gente que no sabe, que no sospecha que tiene experiencia. O que no ve. También es posible. Que hay gente que no tiene experiencia, pero yo leí en algún lugar que si no es la evolución natural de la enfermedad, de gente que sí. Entonces, igual, su primer estudio siempre tiene que ser. Porque igual también es diabético, puedes tener una pielonefritis enfisomatosa. Y no detectarlo hasta que ya está muy avanzado y llegue el caso. Y acuérdense, yo lo aprendí. El paciente jamás te va a agradecer porque no lo hagas gastar, pero te va a reclamar porque no le pediste un estudio porque no tenía dinero. A él se le va a olvidar eso. Entonces, todo lo que necesitan, pídanse. Si él no se lo puede hacer, es otra historia. Pero si tú lo requieres para un diagnóstico, pídese. ¿Verdad? El doctor ya con más experiencia, yo lo aprendí. Porque antes decía, no, hay que ahorrar el dinero y si no tiene eso. Pero con un caso que me pasó, dije, no, yo jamás lo voy a hacer. Aunque no tenga dinero, él verá cómo le hace, saca, y tú te quedas tranquilo. Sí. Ya, pero sí fue rápido. Mucho que aportarle. Entonces, la parte urológica, así de si es un doble gota, así de seguir. Eso está el urologo. Después convencer a los urologos, ¿no? Exacto. ¿Mañana pura? No, lesión renal aguda. Pura lesión renal aguda en una sesión. Sí, pero pueden. Ya está bien. Sí. ¿Quién Pobre, claro. es? Pero tiene que hablar de vena, de encefalía renal, cuando sospechar por bajo volumen, cuando sospechar MTA, cuando sospechar hemodiálisis. Los nuevos del marcador, ¿no? Exacto. El ultrasonido que tanto ocupa. Sí. Esa Así va a estar larga. Exacto. Puro cuando ocupar.
Vamos a buscar un artículo, hay un artículo, no sé si lo pasé de falla cardíaca y tratamiento con diuréticos. Porque ese artículo está muy bonito porque tú tienes que prever, primero si usa diurético, previo o no. Si no lo usa, empieza a hacer tratamiento con diurético. De ahí, a la hora tienes que valorar con sodio, si tira más de 50 o no. Si no tira más de 50, doblas la dosis. Y de ahí tienes que valorar la diuresis oral para realmente que tu falla cardíaca esté reducida. Ese artículo está bonito por eso, te dice cómo manejar. Y entonces, ¿cómo manejas tú una sobrecarga con diuréticos? Y si al cabo tiempo tú no mejoras nada de eso, lo puedes hacer. Después de la prueba de puro, Ahí entonces no se lo olvide de grupos para prevenir, para saber si va a progresar o no a terapia de reemplazo. Sí. Entonces no le envíes el, déjalo buscar. ¿Dónde lo tengo? Claro. Y acuérdense, falla renal aguda. ¿En dónde basas? Lo dejo 2 horas, lo dejo 4, lo dejo 6 para evaluar ajuste de tratamiento. O para evaluar incluso, si lo haces así por 3 días, vas valorando realmente que tu paciente está mejorando. ¿Por qué? Porque la función renal va a ir mejorando día a día con eso. Pero igual, si voy a hacer de 2 horas, todas son de 2 horas. Si decido hacer de 4, todas son de 4 horas. Todo lo más no es hacer depuraciones de 2 horas. Son prácticas, están avaladas y se pueden hacer. Y ya con eso decido, de acuerdo a mi depuración, que es de depuración, ajusto manejo. Porque igual todas las tasas por fórmula es para estimación. Digo, la verdad es que no hay mucha diferencia, pero en cuanto a falla renal aguda, cuando uno tiene falla renal aguda, la depuración se queda 10 minutos. Y la única forma es por depuración por el mundo. Ya no se hacen con tasa de depuración. Y llega un momento en que tienes que decidir, pues, sobre todo cuando son poliúricas, en qué momento tu paciente sí realmente está bajando la función, ya no lo metes a hemo y mejor lo metes. Y es que la depuración diaria, así por 3 días, ves que tu función renal va a empezar a mejorar. Porque igual, si tiene hemorragia de tubo digestivo, ¿cómo le vas a hacer? Si está desnutrido y la creatina no va a elevar, ¿cómo le vas a hacer? O va a bajar, es muy difícil ahí. Entonces, una depuración de 2 horas, 3 días seguidos, pero ¿Y dónde recomiendas leer el tema general de lesión renal? ahorita, nefrología al día. ¿Nefrología al día? Los españoles escriben bien, la verdad es que sí se han dado la tarea de ahí o ya. Para mañana. Porque las son las guías que hay, también tienen varias cosas. Y es que lees de mucho, por ejemplo, hay un artículo que pone en duda, dializo al paciente antes, en forma prematura, o lo dializo hasta que ya no me queda de otra, que tengo un de 100, una de 100, o sea, y entonces lo que demuestra este artículo es que se mueren si los dializas antes, y que algunos pacientes que le das tratamiento de soporte y logran recuperar función renal, ya no los sometes a un procedimiento. Y estos que sometieron a procedimiento de forma temprana tuvieron mayores complicaciones y aumentaron la mortalidad en comparación a los que no. Pero es una línea muy delgada entre decidir a quién sí y a quién no, y hasta dónde aguantarlo y a quién aguantarlo. Siempre son ese grupo de pacientes que fallaron al efecto del tiroides. No, son pacientes que hicieron falla renal. Forman los grupos y lo meten en estudio, con muchas comorbilidades. Y entonces lo único que hicieron es ver. Le di seguimiento y recuperó función renal. Compararon contra el otro grupo que los metieron sin saber si iba a recuperar o no y cómo les fue en términos de mortalidad. Y se dieron cuenta que el grupo que aguantaron y recuperaron, algunos, y otros entraron, tenían menos mortalidad que a los que metieron de forma temprana. Porque algunos se recuperan. Pero igual, si tú tienes un paciente, por ejemplo, de la coronaria, en donde la urea es cardiotóxico, a ese no lo vas a tratar al final. Ese lo tienes que meter antes. Porque el riesgo de arritmias que vaya a presentar el paciente con las presiones electrolíticas con la urea y la acidosis conlleva un mayor riesgo de mortalidad. Entonces son las cosas que uno tiene que evaluar.
También hay 2, 3 publicaciones muy buenas ahí en la de NEPSA. NEPSA también es otro muy bueno. Ahí vienen como temas muy especiales de educación. Sí, está bueno. Estos también siguen, si los consiguen, síganlos también. Porque es lo último que. También. NEP, NEHSAP. Es Self Assessment Program. Y en Play Store hay una que se llama Cadigo. Sí. Ahí te dan las guías en tu momento sí, actual. Pero también lo interesante es que todo el año hay reuniones de expertos de diferentes temas tecnológicos. Lo sacan de artículos. Por ejemplo, decidimos que hoy la prefectura iba a ser diferente y de las reuniones de expertos salió esto. Por ejemplo, ellos fueron de los primeros que se decidió que ya el tratamiento diurético en forma adecuada disminuye la cantidad de proteína. Y también sacaron que ya la sal en su momento también funcionaba la reducción dentro de la dieta. Y entonces son así, o te sacan esquemas de tratamiento, cosas así, noticias, pero en forma de artículos y una pequeña reducción. Eso es interesante. Y si no, para las guías, por lo menos sacarlas y revisar, ahí viene. Perfecto. Y puedes ver en tiempo real. Y todas las modificaciones te mandan noticias de y NEPSA también trae casos clínicos. De hecho, el NEPSA que es muy bueno es el de Disnatrenis. Y viene con casos clínicos. La página, bueno, la aplicación de Cadigo estuvo fallando un tiempo. ¿Sí? Pues listo. Muchas Gracias, gracias. doctor. Mañana. Sí, mañana sí. ¿No apareció? Cuando ayer después de que hablé con ustedes,